Bueno, no, buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a la charla que vamos a impartir el día de hoy. Primero, mi nombre, yo soy David Cantillo, especialista de producto de biología molecular de Randox para Latinoamérica. Estoy en Costa Rica y pues les agradezco mucho haberse unido el día de hoy porque hoy vamos a hablar sobre nuestro instrumento de biología molecular que con mucho orgullo pues queremos presentarles. Las consultas podemos al final, si quisieran abrir el micrófono, les vamos a dar el permiso al final de la reunión o las pueden ir escribiendo a lo largo del chat sin ningún problema. Entonces vamos a dar inicio. Bueno, el Vivalytic, primero que todo, es nuestro instrumento de biología molecular todo en uno. Y vamos a hablar un poquito acerca de la agenda que vamos a ver hoy, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de biología molecular en general y point of care en el mercado. Y por supuesto, posterior a esto, vamos a hacer la introducción del instrumento y hablar un poco acerca de las pruebas que nosotros podemos ofrecerles actualmente en el mercado. Bien, dicho esto, bueno, biología molecular, como nosotros sabemos, es un área relativamente nueva, entre comillas, ¿verdad?, en laboratorio molecular que, debido a diferentes circunstancias, principalmente la pandemia, tuvo un acelerado crecimiento exponencial en los últimos 5 años, básicamente. Que si comparamos esto con áreas como química clínica, ¿verdad? Pues obviamente no se refleja el mismo tiempo de evolución. ¿Qué quiere decir esto? Pues que obviamente biología molecular ha venido evolucionando a pasos acelerados y continúa evolucionando a pasos acelerados, en donde pues los instrumentos ya no tienen que ser del tamaño, ¿verdad?, de un laboratorio completo, sino que pues ya tenemos instrumentos que pueden llegar a ser mucho más compactos, mucho más manejables en el tiempo y por lo tanto pues para mayor uso o facilidad de uso a los diferentes usuarios. Entonces, biología molecular actualmente presenta el crecimiento más rápido del mercado en IVD, que, como mencionaba, es una industria que fue impulsada fuertemente por la pandemia del SARS-CoV-2. Se espera que los mercados emergentes, nos referimos a pues, todos los mercados que antes no tenían biología molecular, pues esperamos que poco a poco todos estos mercados ofrezcan oportunidades de crecimiento para el área de biología molecular y pues está impulsado por la creciente prevalencia de enfermedades infecciosas, porque para bien o para mal, posterior a la pandemia, pues se le dio un interés o tomó más fuerza a la parte de las enfermedades infecciosas y su detección por medio de metodologías moleculares. El diagnóstico molecular como tal se pronostica que va a tener un valor de hasta 61 billones de dólares, que es bastante dinero, de aquí al año 2033, según un estudio, una estimación que se hizo, una proyección básicamente. Y como ustedes pueden ver, pues el crecimiento es constante y va a seguir siendo constante en ese sentido. Pero una pequeña parte, ¿verdad?, que ahora no solamente lo conocemos como biología molecular, sino como point of care. El point of care ha tomado muchísima fuerza y muchísima importancia gracias a estos instrumentos que vienen siendo tan compactos y tan fáciles de utilizar, ¿verdad? Que nos ponen en manos de todos la tecnología de biología molecular que durante muchos años fue más dirigida a investigación y era un poco más compleja, pues ahora está a acceso de todos y pues obviamente el crecimiento del point of care se espera que sea paralelo al mismo crecimiento de biología molecular y pues tenga un valor inclusive mayor de hasta 99 billones de dólares, ¿verdad? De aquí al año 2032, 2033. Debido a estas proyecciones que se están haciendo a nivel mundial, pues nosotros entonces optamos pues desarrollar un equipo de point of care. Pero ahora, ¿por qué el point of care se está volviendo tan popular o por qué el crecimiento ha estado tan exponencial? Bueno, muy sencillo. Es un servicio de fácil acceso, donde el instrumento requerimos un número reducido de personal, equipos y espacio para poderlo manipular, donde la disponibilidad fuera horario normal de laboratorio es posible, o sea, no requerimos un especialista que esté en los 3 turnos, ¿verdad?, siempre disponible, sino que este instrumento es muy fácil de utilizar y eso es una ventaja. Tenemos un ahorro de costos en donde ya los instrumentos de molecular pues han ido bajando no solamente el costo, sino el tamaño, pues nuevamente vuelve a ser de un acceso muy, muy fácil para la mayoría de personas y laboratorios y pues un mejor tiempo de respuesta, donde las pruebas ya pues en cuestión de 1 hora y media, 2 horas, ya tenemos un resultado que respeta una sensibilidad y una especificidad lo suficientemente alta para poder nosotros dar un diagnóstico. Entonces, el objetivo principal de las pruebas point of care es generar resultados más rápidamente para brindar el tratamiento adecuado, que esto se traduce a un mejor manejo del paciente y mejor tiempo de respuesta. El point of care, al igual que cualquier prueba de laboratorio de cualquier naturaleza, ha ido evolucionando con el tiempo y pues junto con la evolución hemos tenido un aumento en la sensibilidad y la especificidad de las mismas.
Ahorita estamos en la segunda generación, en donde ya no solamente detectamos un patógeno, sino que podemos detectar varios patógenos en un modelo sindrómico o múltiplex. Ambos términos se pueden utilizar, en donde alcanzamos ya sensibilidades y especificidades de hasta el 99% en algunos casos. Bien. Y junto con la evolución o el boom del point of care, pues también va de la mano con las diferentes normas internacionales, como lo son las normas ISO. Anteriormente teníamos la norma ISO 22870, que estaba dirigida a los instrumentos point of care, pero a partir del año 2022, diciembre del 2022 específicamente, se incorporó los instrumentos point of care a la norma 15189, que para acá todos es bastante conocida, pues es la que nosotros utilizamos para establecer ciertos protocolos en los laboratorios. Entonces, esta norma describe el requisito de que hay que designar una o más personas con la formación y la experiencia adecuadas como responsables de la calidad, la formación y la evaluación de la competencia de los instrumentos point of care. Entonces, dado que se integró, significa que más laboratorios gradualmente van a ir a ampliar su acreditación para incluir los servicios de point of care. Entonces, acá es donde entra en juego el Vivalytic y pues con mucho orgullo nosotros se los presentamos, donde es un instrumento de tipo point of care que utiliza metodologías moleculares que vamos a conversar durante la presentación. Entonces, es un instrumento que va a utilizar cartuchos todo en uno, siendo esto muy conveniente, ya que va a poder realizar el proceso de extracción, amplificación y detección en un mismo cartucho, sin tener que nosotros que utilizar más de un instrumento, sino que todo va a ser en uno solo. Y el instrumento está diseñado para usarse tanto en laboratorios clínicos como en entornos point of care. Este instrumento tiene un menú de pruebas único, que lo vamos a conocer el día de hoy. Está completamente automatizado, con resultados rápidos, y tiene la capacidad High-Plex y Low-Plex, que esto es algo muy importante y vamos a profundizar más adelante, que se refiere a que nosotros tenemos paneles no solamente de 1, 2 o 3 patógenos, sino que también tenemos paneles de hasta de 20 y 30 patógenos diferentes. Ofrece conectividad inalámbrica y alámbrica, porque sé que en muchos lugares el tema de la conexión inalámbrica por Wi-Fi pues todavía no está del todo establecida, entonces también tiene puertos de red para poderse interfazar con los diferentes LIST de laboratorio. Y el flujo de trabajo se puede resumir básicamente en 4 pasos sin mayores requerimientos especializados. Tiene 16 GB de almacenamiento, donde puede almacenar hasta 1500 resultados en la modalidad FIFO, que es lo que nosotros llamamos como First In, First Out, que conforme se llene la memoria va a ir borrando los resultados más viejos, de esta manera reciclando el espacio y poder pues, seguir almacenando los resultados. Actualmente el Vivalytic ofrece el segundo menú más amplio del mercado, con resultados rápidos, reactivos todo en uno y el instrumento, como les mencionaba, totalmente automatizado en este flujo de trabajo que vamos a ver en esta animación, en donde vamos a escanear primero el código de barra del paciente, posteriormente el código QR del cartucho, esto para hacer una asociación muestra-cartucho. Vamos a añadir la muestra, los microlitros que los diferentes pruebas y el inserto nos indiquen, y posteriormente lo vamos a introducir en el instrumento. Y de esta manera, pues el equipo va a hacer el proceso de extracción, amplificación y detección de manera automatizada, sin mayor intervención de un usuario. Ahora, ¿de dónde nace este equipo? Bueno, el Vivalytic nace de la alianza de dos empresas, que es Randox, que somos nosotros, y Bosch, que, bueno, Bosch es una empresa alemana bastante reconocida a nivel mundial, que tiene una subdivisión de salud, básicamente, de servicios de salud, en donde se decidió hacer una colaboración entre las dos empresas, donde el desarrollo del hardware y la tecnología del equipo es completa y 100% alemana, realizada por Bosch, y en donde los reactivos son manufacturados y creados y desarrollados por Randox. Entonces, el Vivalytic que utiliza estos cartuchos, utiliza una tecnología que se llama Biochip Array, que es patentada por Randox, lo que va a facilitar la realización de pruebas con múltiples objetivos a partir de una única muestra de un paciente. Esto es un pequeño chip de 9 por 9 milímetros, en donde va a tener, por llamarlo de alguna manera, 49 pocillos o 49 regiones de pruebas discretas, donde va a tener una fase sólida con material genético complementario al material genético que vamos a tener en las muestras. Esta muestra se añade a un cartucho, lo que va a permitir la detección de múltiples resultados en una sola prueba. Con respecto a esta relación, ¿verdad?, entre Randox y Bosch, pues nos aprovechamos, por decirlo de alguna manera, de ambas empresas, en las cuales tenemos dos grandes equipos de desarrollo de pruebas, ¿verdad?, de investigación y desarrollo, en donde esto ha generado un crecimiento muy rápido y gracias a esto, pues tenemos actualmente un menú lo suficientemente amplio que podemos presentarles hoy. En el año 2021 y 2020, debido a, pues obviamente a la situación mundial con la pandemia, pues nos enfocamos en su momento solo en dos pruebas, que era la prueba de SARS-CoV-2 y la prueba de SARS-CoV-2 de doble objetivo, que era capaz de detectar dos genes
al mismo tiempo. Sin embargo, pues ya la pandemia por el SARS-CoV-2 y el virus como tal, pues ya se incluye dentro de los diferentes paneles respiratorios y pues ya hay otras maneras y otros controles a nivel mundial. Entonces la realidad es que nosotros pues ya tomamos la decisión de desarrollar pruebas diferentes al SARS-CoV-2. Entonces en el 2024 actualmente tenemos ya 12 paneles diferentes que están con aprobación IVD a nivel de Unión Europea y tenemos otros 4 paneles disponibles que de momento están en la etapa RUO, pero ya están en el proceso de registro para hacer IVD, de los cuales 2 de estos 4 van a tener esta aprobación a final de año, antes de que termine el año 2024. Igual se los vamos a presentar y los van a conocer. Entonces, actualmente o hasta el momento, ningún otro fabricante ha lanzado tantas pruebas en un dispositivo de PCR en tiempo real en los últimos 3 años. La línea de productos seguirá creciendo. Nosotros en Randox vamos a invertir hasta 150 millones de euros en investigación, desarrollo y distribución de las diferentes pruebas. Hay un área de crecimiento estratégico donde esperamos, pues obviamente, que el diagnóstico molecular en point of care se convierta en un mercado futuro, como les mencionaba, de miles de millones de dólares, ¿verdad? Y pues actualmente sabemos que instrumentos de Ivalytics que ya están instalados o ya se integraron a diferentes laboratorios alrededor del mundo puede generar hasta $50,000 al año. Solamente un instrumento, lo cual es súper conveniente porque pueden tener una gran gama de pruebas en un solo instrumento y pues obviamente ahorrar espacio y recursos. Con respecto al catálogo de pruebas, bueno, hoy van a conocer las que tenemos disponibles, pero nos vamos a enfocar principalmente en 3, que somos las que estamos impulsando y promocionando actualmente. Tenemos paneles geniturinarios, donde tenemos un panel de transmisión sexual con hasta 10 patógenos diferentes, mientras que también podemos ofrecer algunos más pequeños, como lo es solamente el de micoplasma y ureaplasma y próximamente el de clamidia y gonorrea. Además de esto, tenemos el único panel que existe a nivel mundial para infecciones de tracto urinario actualmente, que también lo vamos a conocer a profundidad. Tenemos una gran gama de paneles respiratorios, desde el panel respiratorio de los 4 patógenos clásicos respiratorios, por llamarlo de alguna manera, donde también tenemos el panel de Viral Respiratory Infections, donde vamos a tener hasta 10 patógenos, y estamos desarrollando un panel de 21 y 32 patógenos también respiratorio, que es para nivel hospitalario principalmente, y estará disponible a partir del próximo año. Tenemos también Monkeypox y Bordetella. En infecciones adquiridas a nivel nosocomial, tenemos la detección de Staphylococcus aureus resistente, ¿verdad? Metricilino resistente. Actualmente tenemos el panel ya disponible de meningitis de origen bacteriano y el otro año ya estará disponible el panel de meningitis viral y Candida auris. Y finalmente, infecciones a nivel gastrointestinal, que tenemos cartuchos para la detección de Clostridioides difficile, norovirus y norovirus con Clostridioides y rotavirus en un mismo panel. Entonces, ¿a qué nos referimos con nosotros, con que tenemos paneles que pueden ser high-plex o low-plex? Bueno, nosotros lo que es high-plex, vamos a llamarlo a los paneles que tengan la detección de 10 o más microorganismos o patógenos en una misma muestra, que esta detección de estos patógenos se va a hacer en un microarreglo de PCR de punto final o de tipo final, y los low-plex van a ser kits que van a detectar dentro de 1 o 4 patógenos, en donde esto se va a detectar por medio de PCR en tiempo real, lo que va a acortar el tiempo de respuesta también. Entonces, este equipo es capaz de hacer tanto PCR de punto final como PCR en tiempo real. Y esto, pues, una o la otra metodología la vamos a enfocar de acuerdo a las necesidades del mercado y de los cartuchos. Como les mencionaba, los paneles que ahorita están aprobados ya IVD son todos estos que ven acá, con excepción del de meningitis bacteriana y el panel de infección de tracto urinario, que la autorización sale antes de que termine este año. Y los únicos que quedarían RUO para el año 2025 serían el de Monkeypox y el de Viral Respiratory Infections, que la certificación saldría en el Q1 del 2025, o sea, el primer trimestre del próximo año. Entonces, para hablarles un poco acerca de las pruebas que considero bastante importantes, tenemos por acá el panel gastrointestinal, en donde la muestra que nosotros vamos a utilizar, por supuesto, son heces, ya sea líquidas o blandas. Este panel combina los 3 patógenos más frecuentes de la gastroenteritis aguda, en donde ayuda a contener los brotes, a agrupar correctamente a los pacientes y a minimizar el potencial de coinfecciones y encontrar rápidamente el mejor tratamiento para los pacientes. ¿Ok? Entonces, ¿qué importancia clínica tenemos con estos patógenos? Bueno, la gastroenteritis como tal sabemos que es una inflamación del tracto gastrointestinal que se presenta con síntomas como diarrea, vómitos, malestar y fiebre.
La OMS, la Organización Mundial de la Salud, informa que cada año se producen a nivel mundial dentro de 3 y 5 mil millones de casos de gastroenteritis, lo cual lo hace obviamente un cuadro sumamente importante, con hasta 2.2 millones de muertes y costo de miles de millones de dólares anuales en el tratamiento y el diagnóstico de este tipo de enfermedades. Por lo tanto, los organismos de acreditación actualmente exigen que los hospitales mantengan altos estándares de control de infecciones como parte de sus criterios de acreditación. Esto, pues obviamente en los hospitales y laboratorios acreditados, y donde un control adecuado de las infecciones y la realización de pruebas periódicas ayudan a reducir las tasas de infección hasta un 70%. Esto de acuerdo a la CDC y la OMS. Bien, entonces con respecto a la prueba, como les mencionaba, va a detectar norovirus, tanto genogrupo 1 como 2, rotavirus tipo A y Clostridioides difficile. El método de detección va a ser por PCR en tiempo real, en donde la prueba está validada para no solamente heces líquidas, sino también heces blandas, ya que las heces blandas podemos diluirlas en un medio de transporte, del cual después vamos a utilizar 300 microlitros para hacer la determinación. El medio de transporte validado de momento es el INAT de la marca Copan, y en donde el resultado lo vamos a obtener en menos de una hora. Con respecto al panel en el mercado, pues realmente se posiciona bastante bien, en donde tenemos, pues, como les mencionaba, la validada las muestras de heces líquidas y heces blandas con un resultado en menos de una hora, y pues obviamente tenemos otros paneles a nivel del mercado, en donde, por ejemplo, podemos ver acá que el equipo A, pues sí, incluye también estos patógenos, pero en un panel de hasta 22 patógenos, lo cual obviamente el precio va a ser muchísimo más elevado que el del Vivalytic, y equipos como el B también, que tiene un panel hasta de 24 patógenos, entonces el costo va a ser mucho más elevado. Y el que más tal vez se nos parece un poco es el equipo C, en donde tiene los mismos patógenos, a excepción del rotavirus, pero en dos paneles diferentes, lo cual vas a tener que comprar dos cartuchos o dos paneles diferentes, en donde va a aumentar el tiempo de respuesta. Entonces, obviamente es más conveniente tener los patógenos que sean más clínicamente significativos en un mismo panel que respecto a tener que comprar diferentes, o uno que sea muchísimo más costoso. Y otro punto importante es la validación de la matriz. Muchas veces otros cartuchos pues permiten únicamente heces líquidas. Bueno, pues el de nosotros está validado tanto para heces líquidas como blandas, como lo mencioné anteriormente. Con respecto a los paneles geniturinarios, voy a hablarles de dos. El primero es el panel de transmisión sexual, en donde detecta hasta 10 patógenos, incluidos Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrea, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, Treponema pallidum, herpes 1 y herpes 2, que los detectamos por separado y no en combo, Haemophilus ducreyi, Mycoplasma hominis y Ureaplasma urealyticum. Actualmente es el panel de transmisión sexual en formato de cartucho, todo en uno más grande y amplio del mercado, y el único que puede diferenciar herpes 1 de herpes 2. Con respecto a la importancia clínica, algunas enfermedades de transmisión sexual, como sabemos, pueden ser asintomáticas o silenciosas, lo que significa que es necesario realizar pruebas para confirmar la presencia de una infección. Por ejemplo, sabemos que entre el 75% de las mujeres y el 50% de los hombres con clamidia no presentan síntomas, lo cual es un peligro, pues obviamente son infecciosos, pero al no presentar síntomas, pues están inadvertidos, ¿verdad? Y pues no saben que esto puede pues, llegar a infectar a otras personas. La Organización Mundial de la Salud estima que cada día se producen alrededor de 1 millón de nuevas infecciones relacionadas a enfermedades de transmisión sexual. Y además de esto, pues tenemos que sumarle la importancia mundial actualmente con el tema de la resistencia a los antimicrobianos, que se ha convertido en un problema crítico, principalmente en el caso de Neisseria gonorrea, en donde ya actualmente más de 50 países están activamente monitoreando y notificando los patrones de resistencia de dicho patógeno, con una iniciativa mundial para desarrollar nuevos antibióticos y vacunas para combatir las cepas resistentes. Y se espera que para el año 2030, que es el objetivo de la OMS, es que al menos el 90% de todos los países ofrezcan servicios integrales en donde no solamente se incluya la detección, sino que se den campañas de prevención y tratamiento para estos patógenos como parte de las políticas de atención a la salud. Con respecto a las características del panel, pues como les mencionaba, detecta 10 patógenos, dentro de los cuales incluye algunos virus, bacterias y parásitos. El método de detección de PCR en tiempo real, en donde está validada dos tipos de muestra, ya sea el hisopado uretral u orina, donde la orina, pues lo recomendable sería que sea la primera orina del día, la primera parte de la primera orina del día, donde vamos a utilizar un volumen de 300 microlitros
Y los medios de transporte validados de momento son estos, donde ya no solamente tenemos el INAS de Copán, sino también tenemos el medio de transporte de Roche, por ejemplo, o PBS. Poco a poco la idea es que diferentes pruebas puedan ser validadas con diferentes medios de transporte, con el fin, pues obviamente, de hacerlo más accesible a todos los diferentes mercados de Latinoamérica. Los resultados, pues en este caso, este panel dura 2 horas con 20 minutos dando el resultado. Bien. Con respecto a la posición de este panel en el mercado, bueno, pues si ven acá en el equipo A, por ejemplo, hay paneles que ofrecen solamente herpes y hay otro que ofrece solamente Neisseria, que son 2 paneles diferentes con un tiempo de respuesta de 2 horas. En el equipo B solamente tenemos herpes, por ejemplo, en su panel, y en el equipo C serían hasta 3 paneles diferentes en donde solamente se van a detectar 4 de los 10 patógenos que nosotros ofrecemos, obviamente con un elevado costo al poder tener todos estos paneles, y además de que tienen el tiempo de respuesta es muy prolongado, ¿verdad? Que pasamos de 2 horas y media aproximadamente vamos a durar con el panel de Vivalytic hasta 4 horas y media o más en este caso. Entonces, actualmente no hay competencia para la prueba de Vivalytic de transmisión sexual, lo cual nos deja en una posición muy favorable en el mercado. Y finalmente, el último panel del que quiero conversar es el panel de infección de tracto urinario. Este es un panel en donde vamos a detectar bacterias gram positivo y gram negativo, por supuesto las más importantes clínicamente y epidemiológicamente hablando, pero no solamente nos detuvimos ahí, sino que también el panel de nosotros va a lograr detectar genes de resistencia. 4 genes de resistencia para el trimetoprim, un gen de resistencia para meticilina y 2 genes de resistencia para vancomicina. Todo esto en el mismo tiempo de 2 horas y media y con una muestra de orina de 300 microlitros. Esto lo vamos a ver con detalle también. Con respecto a la importancia clínica, las infecciones de tracto urinario, por supuesto, es una de las infecciones más comunes alrededor del mundo. Afectan hasta 150 millones de personas anualmente, en donde pues las mujeres son las que tienen mayor riesgo que los hombres, en donde el 40 y 60% de las mujeres padecen una infección urinaria al menos una vez en su vida, y en donde este grupo, un 25 al 30% de las mujeres experimentan recurrencia dentro de los 6 meses posterior al primer diagnóstico. Un factor de riesgo para el desarrollo de infecciones, por supuesto, como sabemos, es la colocación o el uso de catéteres o sondas, muchas veces también se desconoce como tal, en donde un estudio de COPES en el 2016 mostró que alrededor del 40% de las infecciones en la atención médica son infecciones de tracto urinario, de las cuales el 80% se desencadena por la colocación o mala colocación de catéteres o no utilizar las técnicas asépticas correctas. Entonces, con respecto al panel como tal, detecta entonces en total 16 patógenos y 7 genes de resistencia, en donde el método va a ser un microarray, PCR, esto es un poco diferente, en donde la muestra validada es orina, que son 300 microlitros. Nuevamente, lo recomendado es que sea el primer chorro de la primera orina del día. En medio de transporte no lo necesitamos, podemos utilizar la orina directamente en el cartucho, con resultado de 2 horas y media, como les mencionaba. Entonces, la intención de este panel de tracto urinario es complementar el urocultivo. Por supuesto, la intención no es sustituirlo. Sabemos que el urocultivo es el gold standard y seguirá siendo el gold standard para lo que es la microbiología. Pero pues nosotros hicimos un estudio complementario en donde en el estudio se realizó la prueba del panel de infección de tracto urinario, donde mostró una alta sensibilidad y especificidad para identificar bacterias uropatógenas y marcadores de resistencia a los antibióticos. Lo que observamos acá es que hay una gran correlación entre lo que el panel identificó y lo que el urocultivo logró identificar al final, pero también se descubrió y pudo evidenciarse que el transporte de las muestras desde que el paciente la toma o la persona la trae al laboratorio hasta que llega al laboratorio de microbiología, pues vimos una alta cantidad también de posibilidades de cómo se pueden contaminar estas muestras fácilmente, en donde no coincide la clínica del paciente a veces con algunos de los cultivos que logramos aislar, ¿verdad?, en los laboratorios. Entonces, realmente, en algunos casos, específicamente en este estudio, pues dio la mejor identificación que el cultivo de orina estándar. Quiere decir esto que cuando procesamos la muestra en los cartuchos y luego la cultivamos y tuvimos el resultado 48 horas después, se obtuvieron mejores resultados en el Vivalytic que en el urocultivo debido a este motivo que acabo de conversar con respecto a la contaminación de las muestras. Entonces, la idea de nosotros es complementar el urocultivo en donde vamos a bajar el tiempo de respuesta de hasta 48 horas que duran algunos urocultivos a 2 horas y media. Esto con el fin de poderle dar una herramienta a los médicos de que tenemos presuntivamente un patógeno con o sin un mecanismo de resistencia en el cual se le puede dar un tratamiento
mientras obtenemos ya la identificación y obtenemos la prueba de sensibilidad a antibióticos que se va a realizar en el área de microbiología para poder dar un diagnóstico completo. Con respecto al mercado, la prueba, como les menciono, bueno, son 16 bacterias diferentes y 7 genes de resistencia, en donde igual hay otros kits en el mercado, en donde, por ejemplo, el equipo A tiene un kit con 13 bacterias uropatógenas y 3 genes de resistencia. Nuevamente son kits separados, por lo tanto, eso va a aumentar el costo y el tiempo de respuesta. El equipo B solamente tiene uno de estos patógenos, por lo cual el menú está bastante restringido y limitado. Y el equipo C también solamente tiene 2 paneles similares en donde va a identificar solamente uno de los patógenos y 2 de los genes de resistencia. Entonces son 2 paneles en donde va a aumentar el tiempo de respuesta y también el costo. Con respecto a los cartuchos, todos los cartuchos pueden utilizarse tanto con control interno como control externo, como cualquier otra plataforma de biología molecular. Sin embargo, cada cartucho posee un control interno, eso sí, con el propósito de darle de alta o darle el visto bueno de que el cartucho está funcionando correctamente. Estos controles no sustituyen un control de tercera opinión, más bien un control de tercera opinión debe ser utilizado y debe complementar las diferentes pruebas que nosotros estamos ofreciendo en este momento. Por ejemplo, esto es un pequeño pantallazo, un pequeño screenshot de cómo se ven los resultados en el equipo. Por ejemplo, en este caso, bueno, todas las muestras son negativas por los diferentes patógenos. Sin embargo, acá lo que quiero demostrarles y para que ustedes puedan ver es que los círculos rojos y los círculos blancos son los diferentes controles que trae ya el cartucho. Esos controles son para control básicamente del pretratamiento de la muestra, de que el conjugado está funcionando bien, de que los reactivos están funcionando bien. Pero recuerden que estos controles no son controles de resultados de pacientes, son controles únicamente para los cartuchos, por lo tanto debe utilizarse un control externo o un control de tercera parte para poder nosotros verificar que el resultado del paciente que estamos obteniendo es correcto, que eso a veces queda ese concepto en el aire porque en los demás instrumentos funciona exactamente igual. En el equipo A, B o C, todos los controles que traen estos cartuchos van a ser controles que van a estar enfocados al funcionamiento del cartucho o al funcionamiento del kit, pero no son controles como tal del resultado del paciente, sino que en este caso tendríamos que usar un control externo o de tercera parte para evaluar nuestro instrumento correctamente. Una funcionalidad que trae el equipo es algo que le conocemos como finalización temprana, en donde si nosotros estamos sospechando que uno de nuestros pacientes, ¿verdad?, está infectado, llamémosle por virus respiratorio sincitial, como vemos aquí en ejemplo, y realmente solo necesitamos saber si tiene respiratorio sincitial o no, pues nosotros una vez que nos da positivo, como en este caso, le podemos dar en este botón donde dice Early Finish, que eso es para cortar la prueba y simplemente no continuarla. Eso en el caso, como les digo, muy específico, que estemos buscando un patógeno del cual estamos sospechando a nivel médico. Con respecto a las pruebas que están en desarrollo, siempre es importante que vean un poco el panorama, en donde vamos a, bueno, para el primer trimestre del año 2025 vamos a tener clamidia y gonorrea. Esto es para complementar obviamente el panel de transmisión sexual. No todo el mundo requiere un panel de 10 patógenos, entonces pues nosotros decidimos desarrollar 2 paneles más. Uno que es solamente de clamidia y gonorrea, que su punto fuerte de venta va a ser el periodo de respuesta, donde el resultado va a salir en 28 minutos. Esto va a ser una prueba realmente bastante rápida. Y también vamos a ofrecer uno de clamidia de gonorrea con tricomonas y micoplasma. Entonces vamos a tener un panel pequeño, mediano y grande, que pues el grande ya lo presentamos y lo conocimos. Con respecto a los respiratorios, vamos a tener el Respiratory Tract Infection, que va a traer hasta 24 diferentes patógenos, y el de Chronic Lung Diseases, que pues se va a detectar hasta 132 especies diferentes. Por supuesto, se va a tener que dividir en dos cartuchos. Este todavía está en desarrollo, no tenemos una fecha de lanzamiento. Junto con esto vamos a tener los Streptococcus grupo B y grupo A, principalmente por la importancia de las mujeres en embarazo y las infecciones a nivel de faringe por el Streptococcus de grupo A. Vamos a tener un panel de sepsis, un panel de neumocistis y estamos desarrollando paneles oncológicos. 2 de los más importantes para nuestro mercado va a ser el panel tropical, en donde se estima que va a ser o se planea que va a ser un kit que va a poder detectar dengue, zika, chikungunya y malaria en un mismo kit. Sin embargo, esto no tiene fecha de salida todavía, está apenas en desarrollo. Y por supuesto, tuberculosis. Tuberculosis va a ser uno también de nuestros paneles que van a estar disponibles a finales del próximo año,
en donde vamos a detectar no solamente el patógeno, sino todos los mecanismos de resistencia, no solamente a rifampicina, sino también a los antibióticos de segunda línea. Y con esto, pues la idea es poder hacer una solución integral en un solo cartucho para todo el tema de la batalla contra la tuberculosis. Y también vamos a tener otros paneles gastrointestinales y de detección, por ejemplo, de beta-lactamasas de espectro extendido. Entonces, como ustedes pueden ver, estamos en un proceso de inversión fuerte con el desarrollo de diferentes pruebas necesarias y que ha sido demanda en el mercado. Con respecto a los equipos, desde el 2020 hemos vendido más de 1.800 equipos a nivel mundial, esto pues en todos los 5 continentes. Actualmente ya tenemos distribuidores autorizados en toda Latinoamérica, ya sea de México hasta Argentina, tenemos distribuidores autorizados para la venta y la distribución de estos instrumentos, en donde ya tenemos instrumentos que por supuesto en algunos casos podemos ofrecerlo como nuevos y pues en otros casos también los podemos ofrecer como usados o refurbished. Entonces tenemos las dos opciones o las dos alternativas para poder ofrecer estos instrumentos. Y a manera de resumen, pues el Vivalytic es una solución integral que ofrece la ventaja de las opciones, tener pruebas high-plex y low-plex, que ningún otro proveedor ofrece esta solución. Esto debido a que muchos de los proveedores se han enfocado en paneles muy amplios o muy grandes y hay otros más bien que se han enfocado en paneles pequeños. Entonces nosotros, pues obviamente, como ustedes ya pueden notar, tenemos en nuestro catálogo tanto pruebas con muchos patógenos como pocos patógenos. Durante los últimos 3 años, ningún otro fabricante ha lanzado tantas pruebas en un dispositivo point of care que tenga la tecnología de PCR en tiempo real como nosotros. El Vivalytic ahora actualmente tiene el segundo menú de pruebas más grande del mercado. Esperamos y aspiramos a ser el primero en los próximos años. Como les mencionaba, hay un stock disponible de equipos, ya sea tanto nuevos como usados. Y el Vivalytic se puede utilizar dentro o fuera de un entorno de laboratorio. Con este último punto, siempre me gusta aclarar que el término point of care es relativamente nuevo para Latinoamérica en el sentido de que nosotros no trabajamos el point of care como se trabaja en Europa o en Estados Unidos, en donde estos equipos pueden venderse e instalarse, por ejemplo, en hogares de ancianos o en guarderías o demás, sino que sabemos que en Latinoamérica debe ser un profesional de la salud, principalmente un laboratorista, el cual debe y puede utilizar esos instrumentos, mientras que en países de Europa y Estados Unidos, por ejemplo, pueden utilizarlo personal de enfermería, personal médico, que es un poco diferente en nuestra latitud y nuestra realidad. Entonces, realmente el instrumento está diseñado para transportarse de un lugar a otro. Como ustedes pueden ver, el cartucho él no requiere un drenaje porque todo el líquido va a quedar encerrado en los cartuchos donde se van a descartar sellados y esto para evitar obviamente problemas de bioseguridad. Y muy importante, y me faltó mencionar, todos los cartuchos sin excepción tienen una estabilidad de hasta 2 años una vez creados o manufacturados y se almacenan a temperatura ambiente. Las presentaciones son hasta de 15. No hay una presentación más pequeña ni una más grande. Las cajas traen 15 cartuchos únicamente. De momento, la única presentación que tenemos. Y bueno, con esto concluyo la presentación del instrumento. Me gustaría saber si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Pueden levantar la mano o escribirla. Y la idea, pues obviamente, aquí les va a quedar mi correo. Les queda mi número de teléfono por si ustedes quieren ampliar o tienen alguna duda adicional con respecto a los equipos. Y dame un segundo para darles permiso para abrir el micrófono.